fundamentos de este paro de 9 a 13? Bueno, hay dos o tres temas. Uno sin duda que es central, está vinculado a los consejos de salario y a las trabas que los mismos están desarrollando, particularmente, como ustedes saben, las agremiaciones rurales no se han presentado a la negociación colectiva. Esto desde nuestro punto de vista daña la institucionalidad democrática de la negociación, que no hay por qué acordar, pero sí que es lógico negociar y ver cuáles son las particularidades del sector y ver cuáles son no solo los incrementos salariales, sino los beneficios que de un convenio pueden surgir. Ahora, las gremiales agropecuarias quieren negociar en otro ámbito que no sea en el Consejo de Salario. ¿Se puede negociar en un ámbito bipartito, por ejemplo? Bueno, nosotros partimos de la base de que la negociación colectiva en el Uruguay no es un invento del progresismo. Viene en el Uruguay desde 1943. Tal vez en el sector rural esto nunca haya sucedido hasta 2005, pero la ley que permite negociar a trabajadores y empresarios en forma bipartita, después tienen que registrar su convenio en el Ministerio de Trabajo o acordar en forma bipartita. Nosotros preferimos este sistema de relaciones laborales que tenemos porque de alguna manera da garantía a todas las partes, al gobierno, a los trabajadores y a los empresarios. Nos parece que esta disputa que tienen la tienen que arreglar con el gobierno, pero lo que no pueden quedar de rehenes son trabajadores rurales que tienen salario de 17.000 pesos. De todas maneras, en las próximas horas ya hemos establecido reuniones con las cámaras empresariales rurales para tratar de encontrar un acuerdo y poder negociar en el sector. Nos parece una mala señal para una democracia plena, que es como la que es el Uruguay, que un sector se aleje de la negociación colectiva. No que tenga diferencias, que se aleje. ¿Está funcionando mal los consejos de salario? No es un problema de funcionamiento, no es un problema de los funcionarios, ni es un problema de la estructura, es un problema de los intereses contrapuestos entre trabajadores y empresarios. Mientras el país crece a 2,5, por más que los agoreros plantearon que iba a entrar en recesión, los empresarios creen que no hay que dar ningún tipo de aumento salarial. Pero no es que sea una versión nueva del empresariado. Desde 2005 para acá, los trabajadores hemos mejorado promedialmente los salarios en 56%. Pero no hay un solo año que no se haya dicho que la suba de aumento salarial iba a pagarse con puestos de trabajo. Y desde 2005 a 2014 se crearon 300.000 puestos de trabajo y el salario creció 50%. Es decir, esa teoría cayó. Ahora es verdad que una preocupación central que tienen los trabajadores uruguayos, particularmente el PIT-CNT, son los 45.000 puestos de trabajo. Para este tema, hace 2 años, como ustedes saben, hemos planteado un Consejo Superior de Trabajo que por fuera de las tensiones del Consejo de Salarios pueda discutir el tema del empleo, de la inversión pública y privada, de cuál es la formación profesional que los trabajadores uruguayos tienen que tener para acceder a los nuevos empleos, del cambio en el mundo del trabajo y a la velocidad que se está dando en el Uruguay y sobre todo cuál va a ser las apuestas del Uruguay productivo del futuro. Y bueno, hasta ahora no hemos tenido respuestas concretas del sector empresarial, esperamos tenerlas, porque las ubican dentro de los salarios, es decir, dentro de la discusión salarial. Y es muy difícil discutir en el medio de las tensiones que provoca la negociación colectiva salarial un tema tan vital como es el trabajo. Yo te diría que es el tema en importancia número 1 de la central sindical, ¿no? El tema del trabajo, ¿cómo se da? Sí, el tema de aumentar las fuentes laborales, de contener el tema del desempleo, pero también no perder salario. ¿Cómo se da esa discusión? Bueno, una parte sin duda es la inversión. No hay ninguna duda que es la inversión, pública y privada. Pero hay un segundo aspecto que tiene que ver con cuáles son las capacitaciones que tienen que tener los trabajadores o cuáles son las políticas de estímulos o de subsidios que tienen que tener los sectores para que se construya empleo. Y bueno, esta es una discusión que de alguna manera debería tener involucrado a todos los sectores de la sociedad que involucran el sector productivo, ¿no? ¿Qué servicios habrá afectado mañana? Bueno, casi la totalidad. Hay sectores que obviamente no paran, pero adhieren a la medida, o sea, comparten el contenido, pero en general hay un paro parcial que va a ser acatado en el área metropolitana por el sector industrial, de los servicios. Está claro que hace mucho tiempo que hemos acordado con el sector de transporte que el paro parcial afecta a la movilización y que por lo tanto el no hacer el paro es una solicitud de la central sindical, porque la mayor parte de los trabajadores que vienen a esa movilización vienen en el transporte colectivo y no deberíamos tomar una medida que afecte el objetivo del paro, que es tener una movilización para plantear los puntos de vista del PIT-CNT, ¿no? Usted decía que el PIT-CNT está tratando de entablar un diálogo con las gremiales agropecuarias. ¿Cómo se va a encarar eso? ¿Ya hay previsto algún encuentro, algún contacto? Bueno, en estos temas, como siempre lo he sostenido, conviene hablar poco y hacer mucho, y en eso vamos a trabajar, en hablar poco y hacer mucho para que el diálogo de alguna manera se recupere
y que tanto los sindicatos de trabajadoras rurales como las gremiales empresariales puedan volver al Consejo de Salarios y discutir dentro del tripartismo la formulación de un nuevo convenio salarial. Este es el objetivo. Si lo logramos o no dependerá de todas las gestiones que se hagan, pero no tiene sentido hacer público contenidos que van a ser de la agenda privada, ¿no? ¿Tendría que haber un cambio de postura del gobierno para que las gremiales se acerquen a la mesa de negociación? ¿Cómo lo ven ustedes? Tiene que haber un acuerdo. En un acuerdo todas las partes se mueven. Digamos, no hay acuerdos si todos se quedan estáticos. Nunca hubo acuerdos en el mundo, en ningún tema, ni en las relaciones laborales, si las partes ingresan a la negociación y salen de la misma sin moverse un ápice. Hay acuerdo cuando las partes mueven. Todas las partes deberemos mover hacia el lugar donde nos parezca más adecuado. Pero lo cierto es que ahí hay trabajadores que ganan 17.000 pesos de salario y que necesitan tener una mejor calidad de vida. Esta es la realidad. Porque a veces nos quedamos mirando, nos puede pasar que terminemos sintiendo lástima por el que más tiene y culpando al que gana 17.000 pesos, en cualquiera de los sectores. Eso incluye al supermercadismo, eso incluye a los trabajadores de servicio, eso incluye a los trabajadores de la prensa al interior, esto incluye a muchos sectores, ¿no? ¿El PIT-CNT advierte alguna intencionalidad política en reacciones como por ejemplo de las gremiales del agro? Hay una plataforma más explícita del sector empresarial, mucho más explícita de lo que se había dado desde 2005 para acá. Por ejemplo, la discusión de las horas extras, por ejemplo, la discusión de la media hora de descanso, poner en el debate, ¿no? Entonces, está claro que hay una propuesta empresarial que es desregular el mercado de trabajo, pero desregularlo de forma tal de que muchos cientos de miles de trabajadores pierdan derechos. Bueno, esto es inadmisible, digamos, pero no deja de ser una plataforma empresarial que el movimiento sindical tiene que de alguna manera defenderse de esa plataforma. Pero bueno, cuando decimos hay contradicción de intereses, nos dicen ustedes son sesentistas. Bueno, demostración más clara de que hay, digamos, contradicción de intereses que esta es imposible, ¿no? Son plataformas claramente regresivas en materia de derechos, escritas en algunos casos, como la de la Cámara de Industria y la Cámara de Comercio, y no escritas como otras cámaras empresariales, pero es una cuestión de la realidad es esta. Modificar la realidad depende de cuán potentes sean los sindicatos para evitar que estos embates tengan posibilidades reales en el futuro del Uruguay, ¿no? Un paro como el de mañana, ¿en qué afecta positivamente a esa lucha que usted mencionaba? Mire, los derechos que los trabajadores han conquistado a lo largo de su historia los han conquistado con movilizaciones, con huelgas, con plataformas, colgando pasacalles, colocando boletines. Es decir, la lucha del movimiento sindical no es única, no es una sola. La que es más pública es la medida de paro. Pero ayer, antes de ayer, tras antes de ayer, estuvimos pintando muros, hablando con los vecinos, repartiendo volantes, haciendo asambleas. Estas son todas medidas que van contribuyendo a construir nuevos derechos. Por ejemplo, una muy buena noticia es que el 9 de octubre se va a votar en el Parlamento, en Cámara de Diputados, la ley de insolvencia patronal. ¿Qué significa esto? Que aquellos trabajadores que vayan a ser despedidos luego de aprobar en las dos cámaras la ley, van a cobrar sus haberes caídos. ¿A qué me refiero? Al aguinaldo no pago, a la licencia, a las horas extras que no les pagaron. Y este es un avance. ¿Cómo se logró ese avance? Casi 12 años de insistencia en que se aprobara una ley. Es decir, que las luchas del movimiento sindical, la mayoría no son de corto plazo. Dentro de pocas semanas se dice que se va a votar la ley de empleo para personas con discapacidad. Esta lucha lleva 4 o 5 años. Modificaciones, alteraciones, y seguimos manteniendo la bandera en alto. Es decir, que el paro de mañana también va a levantar estas conquistas del movimiento obrero, porque son de lucha, son de tener perseverancia, son de haberlo colocado en el centro de la sociedad, es de haber conseguido 500.000 firmas de apoyo para esta ley. Es decir, cuando hablamos de normativa, hablamos de derechos, y el movimiento sindical con sus medidas ha logrado muchos derechos. Si en verdad se conoce al árbol por su fruto, los frutos que ha dado el movimiento sindical han sido muy importantes para los trabajadores y para la sociedad uruguaya.